Cuando hablamos de bocaches, les recuerdo que es una mezcla de materias primas que ya han tenido un proceso de degradación. Ya vimos las materias primas que nosotros tenemos, estamos hablando de estiércol de vaca, estamos hablando de gallinazas de piso, carbón vegetal, tierra, pueden ser compost de otras materias que hayan en las fincas, enriquecido con la melaza y los microorganismos. Básicamente es lo que tenemos como un bocache normal, ¿verdad? Como básico. Ahora sí, aquí ya lo tenemos. Ya este es un bocache que tiene alrededor de 45-50 días. Ya él ya terminó, ya maduró, ya se pasó al proceso de maduración. Entonces ya él está listo. Eso fue lo que yo busqué como un bocache básico, de muy buena calidad. Cuando yo hablo o quiero hacer un bocache enriquecido, lo primero que debo tomar en cuenta es cómo está el suelo de la finca, especialmente hablando en la condición química. Cómo estoy de fósforo, cómo estoy de calcio, cómo estoy de magnesio. Ubicándome un poco en mi suelo, en el tipo de suelo que yo tengo, es un suelo franco arenoso. Eso significa que este suelo lixivia minerales y especialmente calcio y magnesio por naturaleza. Entonces, cuando yo hablo de un enriquecido, voy a usar minerales que me van a ayudar a tratar de recuperar y mantener esa parte química natural, porque yo debo usar materiales que ahorita vamos a ir viendo, que son permitidos en la producción orgánica. Si no es un proceso de certificación, tengo gente que puede usar, amigos que podrían usar abonos más convencionales, acá, para no hablar de fórmulas, pero podrían hacerlo. Ahora sí, en nuestro caso, la finca nuestra, tenemos un problema que son suelos arenosos, ya hablamos, se lixivia muchísimo el calcio y el magnesio. Para eso yo voy a usar una materia prima que lo contenga y que sea de garantía que sí me lo va a hacer. Eso ya están definidas, cuáles son las materias primas que tenemos, que ahora lo van a ver, que es el calcio y el magnesio. ¿Por qué? Porque yo necesito que esa planta y ese suelo esté lo mayormente equilibrado para que ella no tenga esa deficiencia y más bien que tenga la parte de nutrición ahí, en la pura raíz. Entonces ella esté absorbiendo los nutrientes que ella ocupa. Bien, cuando hablamos de magnesio, tengo un adicional de magnesio, que es un producto que tiene óxido de magnesio, que es muy especial para este tipo de suelo. Me ayuda e inclusive se recomienda, y se lo recomiendo si quieren hacerlo o usarlo en el proceso de abono anaeróbico, ayudaría muchísimo. Solo ese magnesio, porque no deben usarse calcios en el proceso de producción, solamente un magnesio. Eso haría para este tipo de suelo que tenemos una mayor fertilidad y nutrición de la parte de magnesio. La parte de magnesio se asocia mucho al nitrógeno, al calcio, por ejemplo, a la parte verde bonita, a la producción de la clorofila, a mejorar la fotosíntesis de la hoja. Eso es gracias a un buen aporte de magnesio, entre otra parte de minerales, ¿verdad? Cuando hablamos de ácidos húmicos, ácidos fúlvicos, son materiales que deben ser de fuentes confiables. Y cuando hablo de fuentes confiables, que sean derivadas de leonarditas. Estos son de rocas fosilizadas por millones de años que ahí están, que nos van a venir a ayudar. El aporte de ácido húmico y ácido fúlvico hace que la estructura del suelo sea mejor, que no se me lixivie tan fácil los otros minerales, sino que más bien son iones que se pegan, como por imán, por una cuestión de energía que existe en el suelo. Entonces eso va a hacer que la mineralización esté ahí lo más cerca de la raíz. Eso es lo que yo busco con un aporte de eso. Pero sí que sea una garantía de que las fuentes sean confiables, que sean fuentes de leonarditas, de esa roca, porque a veces nos engañan y eso. Entonces lo mejor es cuidarse en eso. Y en este caso también hacemos un uso de silicios que sean minerales, porque hay silicios que ya son como fosilizados, inclusive se consiguen muchos en el mercado, pero que sean óxidos de silicio. Esto es un aporte muy especial y cuando hablamos de una combinación entre minerales, calcio, magnesio, silicio, eso es un mejoramiento en la parte estructura en la planta, que la parte del tallo, raíz, sea mucho más fuerte. Por ende, se va a enfermar menos o no se va a enfermar.
que es lo que nosotros tratamos de buscar. Que ese aporte enriquecido mineral en un bocachi ya terminado vaya a la finca a cumplirme esa meta que yo quiero, que sea una muy buena fertilización. Cuando ya tomamos la decisión de hacer el enriquecido del bocache básico, entonces, bueno, hay que dosificarlo bien. Por ejemplo, si vamos a usar el silicio, nosotros en un saco de 35-40 kilos, normalmente ponemos 1 kilo, kilo y medio. Si vamos a usar el ácido húmico, la fuente de ácido húmico, ácido fúlvico, es un material un poquito caro y un material que se debe usar una dosis baja. Vamos a usar de medio kilo a 1 kilo en un saco. Si estamos hablando del magnesio y la fuente de calcio, por el tipo de suelo que yo tengo, normalmente voy a usar 1 kilo o kilo y medio. Más o menos van a ser las dosis que vamos a usar en este caso para esta finca. Eso es un tema que quiero que quede claro. No debe ser al ojo, sino para eso está la romana, se pesa y se va a dosificar de esa forma. Se va a tratar de hacer bien homogéneo, se va a tratar de hacer el enriquecido lo más parejo que se pueda y si es necesario se guarda, se debe guardar en el proceso de maduración. El bocachi ya se supone que terminó, pero les recomiendo no dejarlo más de 90 días, que serían 3 meses. ¿Por qué? Porque los microorganismos empiezan a consumir minerales, también consumen minerales, todo ser vivo necesita minerales. Ahí sean los más pequeñitos que hayan en el suelo, entonces ellos van a ir consumiendo ese mineral que está ahí y eso nos dimos cuenta por un estudio que se hizo a nivel de bocaches que sí, un bocache después de 4 meses el aporte químico bajó. Entonces es mejor como conforme a la necesidad que vaya teniendo en campo ir haciendo enriquecido y lo llevando allá. No tenerlo enfardado o guardado con la parte mineral, sino conforme lo va ocupando y lo llevando enriquecido a la finca. Lograr una buena fermentación en un bocache usando materias primas que me den un contenido químico al suelo es lo que yo voy a buscar. Que al final, cuando yo ya terminé el bocache básico, diga aquí tengo una buena materia prima. Pero todavía puedo dar el paso de hacer el enriquecido con minerales, dependiendo de lo que yo necesite en el suelo. En el caso de la producción orgánica, se deja o se permite usar minerales muy puros, casi que son de minas. Entonces la mayoría no pueden ser como más sintéticos. Entonces eso va a garantizar que la parte nutricional que hay en los cultivos sea más natural, por decirlo así. Ahora sí, ¿qué pasa? Un exceso de potasio en un suelo, por eso vuelvo a repetir el valor del análisis químico, para yo tomar la decisión, me va a indicar cuánto debería usar. Si 1 kilo es mucho en un saco de 35 kilos o es más bien que ocupo más. Y entender que ese valor químico en el suelo va a ayudar a que ese calcio, ese potasio, ese fósforo, nitrógeno y los minerales que ocupo estén. Ejemplo, si yo quiero peso, si yo quiero que la cebolla, que la zanahoria me dé peso, me dé estructura, me dé una buena calidad y me dé rendimiento, que al final es lo que un agricultor quiere y ocupa, debe haber una buena translocación. Eso significa que hay un elemento que le llamamos un elemento perezoso, que es el calcio. El calcio donde queda, ahí está. Necesitamos moverlo. ¿Sí? Eso se llama translocación. Entonces, con el boro lo logro. Entonces, eso hace que la planta esté más llena de calcio, o sea, que esté mejor nutrida. ¿Y qué pasa con todo eso? Cuando yo logro eso en la finca, obviamente voy a buscar mejores rendimientos, plantas más sanas y que esas plantas de verdad den, digamos, los frutos que uno esperaba. Buena presentación, buen almacenaje en la post cosecha
en los supermercados que tenga una vida de anaquel mayor. Y más allá de eso, es qué estoy consumiendo. Cuando yo logro consumir una planta manejada de esa forma, también equilibrada, o por lo menos de acuerdo a lo que debía haber hecho, eso es salud, eso es beneficio para mí como persona, o cualquier persona que vaya a consumir esa fruta, esa verdura, esa hortaliza, no importa. Primero, responsabilidad de que no lleve residuos químicos, y además de esto, que lleve un valor nutricional. Porque mucha gente hoy día está viendo el mercado no como la persona bonita, sino como cómo estoy cuidando el estómago de esa persona. Y eso hoy día a nivel de mercado se está viendo. Y yo creo que si los agricultores se meten a esto y van mejorando eso, van a obtener mejores ventas si logran tener cuidado en el manejo en la finca. El agricultor está obligado a entender biología, a entender química, a entender la química orgánica y a saber que tiene que capacitarse y mejorar. No es seguir en lo que estaba. Creo que esto hay que cambiarlo y esta es una oportunidad para eso.